¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Discografía Sonar. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás tú, Fernando? El día de hoy tenemos una cita noventera y con un disco que partió aguas en su momento y que, como varios de esta serie de discografía, hemos podido relatarlo en vivo. Lo fuimos contando, la historia de esta banda emergente de Bakersfield, pero en rigor eran una banda de Huntington Beach, que se da a conocer para el mundo como una banda angelina de Los Ángeles y que son, algunos dicen, los principales culpables de todo el desarrollo de lo que se conocería como nu metal, un término que ellos mismos parecían detestar porque decían, nosotros más que ser Korn, una banda de nuevo metal, somos una banda de funk, pero con guitarras pesadísimas de 7 cuerdas. Bueno, en fin, toda una historia que hoy día vamos a relatar con el debut que cumple 30 años en este 2024. Así es, disco publicado oficialmente por una compañía independiente que era Immortal Records, con distribución de Sony Music grande, que eso nos ayudó evidentemente a tener una mayor vitrina tanto en MTV como en distribución global. A ellos les creaba gran ilusión el ser, ellos no decían Immortal, decían somos Sony Music. Claro. Era como somos de un sello grande, felices. Claro, y que tanto Columbia como Epic, que eran Sony Music en los 90, fueran parte de su catálogo, era la posibilidad de que de inmediato, rápidamente, si esto funcionaba, iban a estar codeándose con los grandes. Claro, todo lo que le molestaba a Jeff Buckley de Sony Music, porque Jeff Buckley creía estar firmado con Columbia, pero la verdad él sabía que estaba firmado con Sony Music y le molestaba. En cambio, Korn le encantaba y eso habla de una manera diferente de ver la industria. Korn es una banda que va con la industria. Quiere popularidad. Sí, obvio. Y era parte como de esa sacudirse de esa modorra, de ese espíritu como tan depre y entrar con una cuestión que si bien es depre en sus letras, está lleno de vida y con ganas de que la máxima cantidad de gente escuche tu propuesta. O sea, si bien es un disco depre en términos de toda la historia que íbamos a ahondar de Jonathan Davis, pero también era un switch en que quería cambiar esa fórmula de decir, la música me salvó y aquí quiero hacer un cambio y quiero gritar todas mis penas a través de un disco, fue real para Jonathan Davis. Es importante eso que decías tú, que nos tocó vivirlo en tiempo real, porque el 94 fueron cambios trascendentales para el tema de la música. O sea, claro, ya veníamos viendo cambios en la parte metalera del 91 al 93 y cuando aparece este disco no es fácil llegar y decir, ok, lo etiqueto acá, lo etiqueto no, sino la que pregunta eran bichos raros. ¿Are you ready? ¿Estabas listo? Yo tengo que confesar que no. A mí me friqueó. Escuché ese ¿Are you ready? Y dije, no estoy listo. Paren un poco. Esa partida de Blind era muy como Primus. Era la única cosa que pensaba que tenía una onda como Primus. Como esas guitarras empezaban a intercalarse y obviamente ese bajo. Pero también reconocía a Cypress Hill. Estaba metido en una mezcla y todos decían, bueno, Rage Against the Machine. Claro, pero yo no creo estaba del todo listo a la mixtura. Mira, el pariente la mixtura esa hip hop como que me decía, yo estaba... Adivinen cuál liga estaba. Estaba en la de Marilyn Manson, del Portrait of an American Family. Ahí yo estaba de cabeza. Pero me costó muy poco el meterme aquí a la familia Korn. Como uno tiene que buscar código, yo siento que cuando uno está pensando en Marilyn Manson, en Ministry, probablemente lo lleva una cosa más gótica, más post-punk, y probablemente había referentes, pero estos tipos cuando se les ve, además del sonido, el look de estos overoles, era como mucho más... urbano, hip hopero. ¿De a dónde viene la cosa? En el fondo era mucho más difícil bajarlo a papel y decir, ok, estamos escuchando una banda de este estilo. Era casi imposible. Etiquetarlos, bueno, creo que en la medida en que Korn se desarrolló, y esto tiene inmediata repercusión por el productor Ross Robinson, en Sepultura y luego en Slipknot, que son bandas que uno escucha, Deftones y especialmente System of a Down y Slipknot, y de verdad es gracioso lo que se parecen a Korn. Es como que Korn hubiera sentado un precedente, pero no lo hicieron de la nada. Hay algo, te mencioné este par de bandas, Cypress Hill o Primus, pero también está Rage Against the Machine, también hay ellos eran muy admiradores de lo que hizo Faith No More en el Real Thing. Faith No More, muy fanáticos de lo que logró hacer Mike Patton con Faith No More en el Real Thing, pero sentían que se acercaban un poquitito más a la oscuridad de Angel Dust, porque si bien Real Thing fue el cambio, From Out of Nowhere, lo dice en alguna entrevista Head,
que fue como una canción que veían en MTV que les cambió, como diciendo, aquí hay funk, aquí hay metal, aquí hay de todo, por allá aplica viene más la cosa. entonces esto que en el fondo ellos decían, nosotros somos una banda de funk pesadísima. Pero yo creo que esa etiqueta tenía mucho más que ver con el primer proyecto que tenían, que era LAPD. Que Ya, era, con otro cantante. Claro, con otra cantante, y que eso era mucho más funk metal como Mindfunk, por ejemplo, como lo primero de Red Hot Chili Peppers. Es muy angelino, muy de sonido de Los Ángeles. Pero yo creo que la entrada de Jonathan Davis, un personaje mega sufrido, con muchos problemas, con una violación a cuesta, con una historia muy, muy, muy amarga, y además un tipo muy musical, yo creo, y con una beta muy new romantic, muy, muy new wave. O sea, ahí refieres a Duran Duran y The Cure, claro, que son las bandas esenciales. Él entra a cambiar esta fórmula del proyecto anterior. Yo creo que LAPD no iba a tener éxito porque le faltaba un Jonathan Davis. Yo escuché de LAPD, no es que escuché declaraciones de la banda hablando de su otro cantante y decían que no era un cantante extraordinario, que era un buen cantante y que tenía estos visos de Alice in Chains. Ese para mí no es un elemento menor, porque las bandas de Los Ángeles como que empezaron a entender que cantar como Lane Staley podía tener una onda en esta música más pesada. Sin embargo, cuando escucharon a Jonathan Davis, escucharon a otro tipo de cantante y dijeron, esto sí es original, muy singular, pero hay algo en la voz de Jonathan Davis que todavía me suena como que tiene un barítono medio como del sufrido Eddie Vedder, ese barítono abajo. Sí. No cuando grita, ni nada de eso, sino que cuando canta, hay algo en esa voz baja, que es como tan particular, pero luego cómo gime, cómo llora, cómo grita y cómo hace unos ruidos que son como inexplicables, así solamente comparables con el Dave Draiman de Disturbed, esa manera como de hacer scatting. Ya sabes a lo que me refiero. Sí, claro. Que hasta el mismo Max Cavalera luego va a acusar recibo. No, y es tan importante lo que el papel de Ross Robinson, que después del paso, creo que de Robert Smith por el acústico de Korn, termina Ross Robinson cumpliendo su sueño. De productor de The Cure, que es rarísimo. Pero Ross Robinson yo creo que forzó eso y se debe haber puesto de rodillas frente a Robert Smith diciéndole, Robert, déjame producir un disco de The Cure, porque ese tipo desde el principio... Pero que va para ningún lado ese disco. Para ningún lado. Para ningún lado. Pero la verdad, pero se dio el gusto y se sacó el empacho. De hecho, Ross Robinson recuerda, para que uno entienda lo que tú mencionabas del APD, que sería como la prefiguración de Korn como banda, Korn cuando estaba buscando nuevo cantante y James, llamémosle Head y Monkey, los guitarristas, claro. Cachan a este tipo, lo que ya cantaba en una banda. que cantaba en esa banda. Claro. Y lo mencionan para una audición, porque estaban buscando cantante. Ya Ross Robinson era parte del grupo. No como músico, sino que como productor y en la sala de ensayo. Y Ross Robinson recuerda perfectamente la audición de cuando llega Jonathan Davis a la sala. Y Ross lo ve maquillado tipo Robert Smith. Y dijo, esto es. Ya me gustó de entrada. Esta es la cuota que hace la diferencia. Esa va a ser. Y bueno, hizo toda la diferencia en tantos sentidos. Entonces tú mencionas esa postal cuando Korn logra tener de invitado a Robert Smith en un Unplugged. Es algo que quizás no veíamos venir, porque yo por lo menos cuando escuché, detecté estos parámetros que ya te mencioné, de las cosas más plausibles para entender a Korn, pero no se me hubiera ocurrido The Cure. Ahora lo escucho y digo, pero si está claro. Lo que pasa es que está como matizado con estas cuestiones medias góticas que de pronto son como un gothic hip hop. Claro. Esa ambientación como siniestra. Ahora uno lee, en 2024, 30 años después, lee como quién es responsable, quién está primero, quién puso la primera piedra en esto del New Metal, y habría que hacer casi un orden cronológico, porque al final todos los discos salieron entre el 94 y el 95. Es como un grito que hay en la calle, o sea, buscar si es responsable Korn o Deftones o y empezar como, yo creo que salieron todo lo que sale en un periodo de 1 o 2 años, es porque lo que está pasando en la calle. Yo no culparía solamente a Korn del New Metal, sino que Korn está haciendo eco de cómo se visten en la calle. No creo que han sido tan originales, que han sido los primeros que se pusieron ese buzo o ese look. Yo la primera vez que vi el video de Clown, me acuerdo que decía, deben estar en otra en LA. Deben estar en otra por su look, por la onda, por estos dreadlocks, por los pintados de colores. Es el eco lo que está pasando en una ciudad. No es que uno sea más responsable que otro, porque hoy día como que se trata de buscar ya quién es responsable, quién inventó el New Metal. Y eso es súper complejo. Pero, porque en el fondo, pero se le adjudica a Korn. Se le adjudica bastante este debut. Con justicia, creo. Sí, obvio. O sea, Sí. sí, ver el Blind es como
como en la cara directamente. O sea, el Are You Ready cambió mucho. Claro, y eso pensar hizo... que el Are You Ready le salió ahí como natural, Sí. y el Are You Ready hace toda la diferencia. Es mejor que las intros de Zack de la Rocha con Rage. Sí. Es mejor que eso, porque te dice, aquí venimos. Y no es menor que esa canción la trae Jonathan Davis a la banda. Esa canción era de Sex Art. Fue tanto así que para poder usarla, que la cambiaron un poco, le pidió permiso a los integrantes de su banda anterior y le dijeron, usa ese riff, usa esa idea. Y eso es Blind, en el pensaban fondo. que no iba a llegar a ningún lado, decía Jonathan Davis. A todo Llegó esto, a 10 millones de copias vendidas. a todo esto de rápidamente. la sensación ominosa, y como tú decías que se dio a conocer esto en el año 94, esto principalmente apareció en formato cassette y CD. Sí, Y nada eso lo más. recuerdo porque Sí. yo entrevisté a esta banda cuando no habían vendido muchos cassettes ni CDs, cuando eran muy, muy verdecitos, a David o David Silveira Sí, el batero. y Jonathan Davis. Y estoy con ellos conversando y me mencionaban y decían, no lo podemos creer que estemos vendiendo 4.000 cassettes y haya gente comprando. Y no existía este formato. No, po. Esto No, no, sí, esto no existió nunca en el formato O sea, para el álbum debut. hay que decir que el vinilo. momento más muerto del vinilo fueron los 90. Y el año 94, creo. Claro, 94, o sea, 95. los vinilos que sí se imprimieron realmente en los 90 hoy día cuestan $200, son muy de colección. Claro, pero entonces esto, que es una gentileza de De vinilo por mayor, sí. vinilos por mayor, son ediciones que han salido ahora último de discos que son difíciles de encontrar o casi imposibles de De encontrar. reediciones, en son vinilo. reediciones. ¿Y qué hacen? ¿Lo toman del CD? ¿Toman el sonido digital? Es que lo que No. pasa es que ahí va a depender de quién lo edita. O sea, ponte por ejemplo el facelift de Alice in Chains, apenas el logotipo se ve tan craquelado que uno dice, bueno, que esto lo tomaron del CD, lo tomaron del original. Hay como que, en este caso en Music on Vinyl, la que trabajó y tiene que haber tomado los permisos. No sé si la banda Ya. estuvo detrás de... Hay muchas veces que las bandas no están detrás de sus reediciones y yo dudo que esta portada haya sido tomada directamente Desde el original. desde la fotografía original, porque en el fondo se ve algo ampliado y eso es como Sony Music llegó a acuerdo con alguien y la banda está preocupada de otra cosa, no está Claro. preocupada de la reedición de su disco. Korn, la portada es tan ominosa, me refiero a la cuestión siniestra de algo amenazante, como suenan varias canciones del disco debut. ¿Algún comentario en la portada, que obviamente acá se ve bastante mejor, que apela a la cuestión de la inocencia, lo típico, porque las figuras de niños y niñas son bastante recurrentes en Korn? O sea, Piensa en otros discos. sí, claro, obvio. Piensa obvio, en obvio. el Life is Peachy. Claro. Piensa en el Follow the Leader. Claro. Pero a diferencia de otras donde son la pérdida de la inocencia, es el hecho del daño que un adulto le puede infligir a Justamente, un menor de edad. Justamente. Eso. Claro, que es como que la niñez no tiene que ser siempre agradable, ni bonita, ni celestial, para nada. Y eso lo vivió Jonathan Davis con su madrastra, lo vivió después con el tema de la violación que tuvo, Claro, y con que- todos los tormentos que tiene, que los deja súper claro en la discografía y en este disco. O sea, Sí. que mejor, o sea, que más claro que termine casi literalmente llorando en una canción de la cual se habló mucho en los 90 porque fue un acto ya, pero de... Y porque no de había abrirse. desclasificado en esa canción llamada Daddy, Jonathan, todo lo que efectivamente pasó, porque lo primero era Daddy, abuso sexual, era el padre o el padrastro, y él dijo no, pero nunca dijo quién. Y luego, cuando las pocas veces que interpretó este tema en vivo para los 20 años de este álbum, o sea, estamos hablando del año 2015, lanza que en el fondo fue abusado por una niñera, Claro, una mujer. una mujer. Claro. Lo que de alguna manera cambió la película. Lo que pasa es que Lo en que esa pasa es que canción, el en Daddy, hay un clímax en donde él dice, padre, madre, los odio. Sí, Y creo que proyectar eso, madre, te odio, es proyectar a millones Ya, de jóvenes. Pero a eso, claro. Millones, padre, te odio. O sea, esa violencia, ese sufrimiento fue que mucha gente enganchó con esta banda. Ese es como el grito clásico de los 90 que también, Linkin po. Park va a copiar de memoria en el año O sea, y no, 2000. el primero que gritaba sufrimiento de niñez en los 90, el mismo Kurt Cobain. Entonces, Sí. hace que los discos noventeros sean muy sufridos en el fondo. Son muy Muy buen desgarrados. punto. Ese, como mencionaste Nirvana, y quizás a otros del sonido grunge, este sonido más sufrido, aquí hay mucho sufrimiento en las letras. Y Ross Robinson, el productor, se apura en decir, lo que hace Korn es que es la primera banda heavy, y lo dice tajante, es la primera banda heavy que se muestra
con un cantante y con una lírica vulnerable. Pero para mí no, porque Cobain lo estaba haciendo. A lo que voy es que eso lo recoge, hay una suerte de grunge que recoge acá Sí, lo que Jonathan pasa- Davis en tanto hablar de lo vulnerable que es una persona. Lo que pasa es que en los 90 un disco de Korn estaba catalogado en la sección metal todavía. En cambio, esa es la Y parte después heavy. fue catalogado no, ¿dónde? En no, el pop. que me refiero que Nirvana venía por otro lado. Ah, o sea, ya. que cuando se refiere como la primera banda heavy es como la primera banda de metal que es capaz de dejar de un lado su sombría. O sea, su dejan discu- el Pantera. Claro, que tienen adentro. El Pantera su para el lado. discurso machista. Claro. Y es capaz de, piensa que por otro lado Sepultura en el año 94, el año 94 fue el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Sí. Sepultura estaba girando con Pantera y era todo macho man. En cambio, Korn venía con un vocalista que se ponía a llorar. Era como... Sí. Ya, pues más machito. Pero no se trataba de ser más machito, no. Se trataba de decir, somos una banda heavy, somos una banda de metal, pero que tiene N rollos para atrás. Y no, estamos totalmente abiertos a decirlo. Y eso hizo que mucha gente, sobre todo la gente más dark, se acercara mucho a Korn. Vieran Jonathan Davis un personaje muy oscuro y que en el fondo... hay un tema como de pensar y de proyectar ese sufrimiento que tiene que haber tenido una generación completa. Los singles fueron Blind, tú mencionaste Clown, que es Sí, el que Clown, más Shots recuerdo, and Letters. y Shots and Ladders, Sí, que es eso tiene mucho que ver con la niñez y el hecho de, me parece que no es una gran canción, pero tuvo un gran efecto en el público. Es la canción que parte con las gaitas, que lo hace como tan particular, que es parte del show de Korn desde siempre, pero que está construida solamente con canciones de cuna. Y yo la encuentro que, de hecho, creo que no propone tanto. Mira, Pero es original. Monkey pero The Cure también lo hacía. Sí, Monkey decía que lo vieron de la nada, que estaba probando una gaita, pues sabía tocar piano, tuvo clases de música, Jonathan Davis, y que rayaron tanto viéndolo tocar gaita que se acordaron de It's a Long Way to the Top if you wanna rock and ¿Se roll. acordaron de eso? Pues sí, ¿Lo dijeron, mencionan? Sí. Qué bueno. Decía el único que se atrevió es Bon Scott. Nosotros supuesto. tenemos que hacer eso. Y le dijeron, esto no puede quedar fuera del disco. Y les costó encontrar una canción donde poner la gaita, pero que al final fue un elemento Y me gusta porque diferenciador, la gaita, aparte de escucharse en la intro, luego se escucha en la canción y Claro. está todo el tiempo como una, Pero es como, una presencia. Es como el solo de Bon Scott con claro. Angus Young, que se juegan como nivel como de Jimmy Page con Robert Plant, que están jugando instrumento y voz. Claro. Eso lo hacen en la canción y eso los marcó. Eso les dio la seguridad de usar la gaita en un disco rock. Claro, y recuerda también lo siniestro que son muchas de las interpretaciones de verdad de las canciones de cuna, que todas tienen un origen muy siniestro, que es como anda a dormir porque si no viene el cuco a comerte. Pero eso también es muy clásico en la imaginería gringa, que en los 90 y venía a los 80, de ver películas de terror, de asustarse, de pasarlo mal como niño. Pero en la el fondo. sensación del castigo, de que todo se va a derrumbar si no eres un buen niño. Sí, claro. Y claro. Pero sí, el miedo al adulto, pues sí, la portada Sí, lo dice. es eso, Es sí. el miedo al adulto. Oye, el nombre de la banda, Korn, a mí de entrada, a mí Korn me provocó una sensación de que ¿a dónde va a llegar un grupo que se llama Korn? Porque los encontramos antes de la primera entrevista con Headbangers, meses antes, y consideraba que era un muy mal nombre porque solamente era maíz, era chotlo, y ellos también estaban al tanto de que quizás el nombre, especialmente David... creo que tenían dos Sí, opciones. decía que el nombre quizás no era tan bueno. Ahora, el giro con la K le da otra onda, pero sigue siendo chotlo, sigue siendo maíz. Sí. Y sin embargo, te prueba de que cuando tienes una buena propuesta musical y el boca en boca está detrás, da lo mismo como te llames. Sí. Puedes tener el peor nombre. Sí. Y Korn es el mejor ejemplo de todos. Deftones Deftones es un gran nombre. Slipknot es un gran Ross nombre. Robinson le decía al tipo de la compañía, hay opciones de cambiar el nombre. Decían, no, tenían dos opciones. ¿Y cuál era la mejor? Una de las dos va a quedar y se quedaron La otra con era Korn. Limp Bizkit. Se iban a llamar Bizkit. Y lo de la R invertida fue porque creo que era uno de los guitarristas, estaba haciendo como de manager y consiguiendo tocatas a nivel local, estoy hablando de tocatas chicas. Y alguien los cierra para tocar un show y les dice, mándenme el logo. Y se dan cuenta que no tenían logo. Y Jonathan Davis escribe la palabra Korn y la única diferencia es que invierte la R. Le Como tomaron una foto y les gustó, mandaron esa, quedó y quedó siempre. Es que es maravilloso porque como que tiene una otra dislexia infantil. Sí, claro. El chico escribe la R mal hasta que le dicen, escríbela bien. Y la escribe mal. Gran disco, a mí me trajo muchas emociones mezcladas el haberlo escuchado,
quizás de pronto como la batería suena muy noventera, para variar cuando nosotros nos damos cuenta de ciertas maneras de valores de producción que Ross Robinson se llevaría al Limp Bizkit, al $3 Bill Joel. Sí. Y obviamente al Roots de Sepultura. La batería me parece que, bueno, es como David Silveira, bien sobregirado en la batería, pero tiene su manera, Pero es totalmente distintiva. Aquí hay un trabajo de Silvera con Fieldy súper interesante. Fieldy se pasó. Es decir, para mí Fieldy es el arma de este grupo. Sí, hay una base increíble en las canciones que después los guitarristas y Jonathan Davis la pueden llevar por cualquier lado, pero esa base como funk original es muy sólida en este disco. Sí, las guitarras, las de Head y la de Monkey, son guitarras de 7 cuerdas y ellos, frente a la sorpresa del propio Steve Vai, el de las 7 cuerdas de las Gems de Ibanez, Steve Vai no podía creer lo que Korn había logrado. Había popularizado una guitarra intocable, que en el fondo tenía otro uso, y dijo, me volaron la cabeza en pedazos. Esos dos tipos salvaron una guitarra, una marca que se iba a cerrar. Porque todo el mundo quería, claro. Y de ahí piensa, y hasta el día de hoy, en el metal moderno. Ha pasado el metalcore, ha pasado el New Wave of Heavy Metal de los 2000 con Mastodon y con toda esa Lamb of God, y la guitarra de 7 cuerdas hoy día tiene una nueva renovación, y la de 8. Pero lo que voy es que estos tipos encontraron el más grave de los graves en la guitarra. Total. Y los ruidos más delirantes arriba, en la parte en donde se te acaba ya la posibilidad de tocar o sacar un sonido. Esa violencia contenida que tiene este disco, que es como muy, muy, muy intenso, ¿cuáles son tus canciones favoritas? Muy difícil. Hoy día yo venía escuchando Divine, y Divine es maravillosa, maravillosa. Me voy a quedar con Clown. Hay algo, Clown tiene un coro que es muy fácil de asimilar y te lleva a pensar de que todos en algún momento sufrimos en un grado u otro de bullying. Y de pronto nos quedábamos ahí con nuestra rabia luego de haber recibido el golpe, diciendo, es como diciendo, me las vas a pagar. Y creo que ese es el espíritu de Faggot y el espíritu de Clown. Sí, pero Clown fue un single, ¿no? Clown fue un single, con videoclip y todo. Por eso me parece como tan conocida. Faggot no. No. Pero Faggot la pongo en la misma familia, así que te la añado de inmediato como la otra. Porque Faggot es lo mismo. Te burlaste de mí, pero ya vas a ver. Fíjate que hay uno de los portales, no sé si es Loudwire o otro, que hicieron con el público un conteo de este disco, de la canción menos importante a la más importante, y todo el público llegó a que Faggot era la canción de este álbum. La más importante. La más importante, por todo lo que hice además. Claro. Y por todo ese bullying que te dicen si soy gay o no soy gay. Claro, en el fondo le decían HIV. Claro. A Jonathan Davis, sí. Así como SIDA. Sí. Claro, porque en el fondo era seguramente Era un tipo flaco, de buzo, raro, pintado, y era el rarito. Y era ese momento que los 90 querían pelear con todo lo macho. Nos topamos en la canción Faggot como favorita, pero Shots and Letters con la gaita. ¿Te gusta por la gaita? Me gusta. No, pero me gusta la estructura de la canción. Siempre me recuerdo de los 90. Esta es una banda que a mí me marcó mucho. ¿A ti te gustó Korn en los 90? Sí. Sí, como de hecho, encuentro que Korn, entre este álbum, pero yo me subí al carro más en el Life is Peachy, que es impresionante. El Issues también me gusta mucho. Y de ahí me quedé hasta el Untouchables. Y ahí pero los perdiste. 2002, pero devoto. Mira. Devoto fan de Korn. Me llegó con todo. Algo pasó. Y se empezó a mezclar también con System of a Down, que creo que lo recibí también, como escuchaba una canción como War de System of a Down y decía, pero esto es Korn. Y así me pasó con Slipknot. Es que el primer disco de Slipknot era para. O sea, Slipknot no existe si no existe este disco. No existe, pero nada. Para mí, imagínate que estamos dejando fuera canciones como Blind, que es como un. Es que ya. Es que un himno generacional. Es un himno generacional. Esto es un gran disco. No estábamos listos. Sí, un gran disco. Yo no estaba listo. Sufrido y todo, pero es un imperdible que va a cumplir 30 años en octubre de 2024, el debut de Korn en Geografía Sonora.